Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en el penúltimo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que hacemos junto a mis súper geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo está Jorge? Muy bien, oteando el horizonte en busca de barcos para capturar. Ahí con un ojo menos o con una pata menos o tomando ron así, Más bamboleando. tomando ron, le diré. Más Y tomando ron. Guillermo Laferrier, ¿cómo estás, Guille? Muy bien, acá dispuestos a quedarnos con el oro sacado al Imperio del Perú. Claro, casi un acto de justicia. Estamos Vendría a ser un laburando para el redistribuidor. payaso del castillo. Claro. Mirá, si hubieran existido actualmente serían líderes del socialismo del siglo XXI, redistribuidores de la riqueza. Nacieron en mala época. Bueno, señoras y señores, primero que nada, para que estas historias se vean más, tengan más difusión y sanananasa que hace el algoritmo, es súper necesario que ustedes compartan esto, lo likeen, comenten, lo distribuyan a través de sus redes, así que les damos 3 segunditos para que hagan todo eso. 1, 2, 3, ya. Bien, y terminado esto, vamos a contar las historias reales de los reales piratas del Caribe. Vamos a ver si tuvieron mucho o poco que ver con lo que cuentan las películas de estos personajes tan románticos, tan raros. Vamos a ver por qué resultan tan atractivos. Guille, ¿pones en contexto? Dale, mira, esta época de los piratas yo quisiera rescatar dos cosas. Una, ¿no es cierto?, que tiene El que oro ver yo quisiera con rescatar. Hay monedas en el fondo del océano. sí, los doblones y toda esa historia. Una, ¿no es cierto?, la puja que se daba por el pasaje de ahí de oro y otras cosillas que eran de interés para todos, y en un mar, el Caribe, que no estaba muy bien controlado en algún momento y que podía facilitar esto. Y segundo, la reflexión sobre el tema de la piratería. La piratería no es algo que es propio de esta época del siglo XVIII o XVII, es algo que ha acompañado la historia de la humanidad mientras el hombre navegaba. Y aún hoy, en el siglo Y cuando XXI, andan en algunas rutas también, no tienen que bueno, acá navegar. acá Argentina es tierra de piratas Claro. nacionales, pero cuidado que no estamos hablando del pasado, estamos hablando del pasado en cuanto a procedimientos, pero es muy aplicable al presente. Ojo con Bien, esto. Bueno, es que en totalmente. realidad cuando pensamos hacer esto que vos decís, la piratería, el contrabando y demás, digamos, es inherente a la humanidad. Dijimos Claro, acotar a esta región y a esta época porque si no, nos pasamos toda la vida. Podemos contar después de la piratería de otras épocas y de otros espacios y cuál era el negocio, porque cada uno de los eventos de piratería tiene que ver con gente que entiende, digamos, un tipo de comercio, un tipo de negocio en particular y que va por el costado, o no tan por el costado, porque algunos estaban bastante arreglados y tenían pero como... tal cual, vos Sí, fijate que 50 o 60 años después de estos hechos que vamos a narrar, los norteamericanos empeñan una campaña contra la piratería en el norte de África, en la zona de Trípoli. claro. Claro, no, por supuesto, no, 1805, 1806, por ahí. ¿Sí? exactamente. Esta tiene que ver con un tipo de comercio, de un tipo de momento en particular, y un tipo de espacio, que es un espacio Sí. fantástico, Mm. fantástico por la geografía, por lo que significaba, por todas esas islas, Tal cual. por la época. Ahora La verdad que la aclaremos época es, algo. es lo que da para tantas historias románticas, personajes que no sé, que existieron verdaderamente, aunque después se los haya romantizado. De todas maneras, aclaramos, ¿no es cierto?, que no van a haber personajes tan limpios como el bucanero de esa película que es célebre de los 50 con Burt Lancaster, o a Errol Flynn No, impecable en algún velero navegando por esas aguas. Estos pibes eran Bueno, pero Jack bastante reos. Sparrow, Jack Sparrow tiene una inspiración en piratas Sí, verdaderos. no, en Pirata, no, y sí, los enemigos es de más él son parecido. bastante reos todos.
Claro, por supuesto que sí. Salvo Bueno, los que están a órdenes de su graciosa majestad. por supuesto que Bueno, esos siempre son bondadosos. Que Y vino a imponer orden y progreso en esta zona del mundo. claro, ¿Viste? sí, por supuesto. adelante, A Jorge. a ver, como dice Guillermo, esto es un fenómeno de siglos e inconcluso, obviamente, pero vamos a centrarnos en alrededor de lo que se llamó la época de oro de la piratería, que son unos 20 años, entre mediados de la Guerra de la Sucesión Española y 1730 y demás. Yo te Fue corregiría, yo creo que la mejor época de época. oro de la piratería está acá en la Salada, pero desde hace varias décadas, pero eso es otro Bueno, tema. sí, pero, pero Tenía que digamos, aparecer es el en título. tierra. Eso es en Claro, tierra, está bien, está claro. bien, está bien. Perdón, dale. Ahora, ¿cómo empezó esta historia o cómo floreció esta historia en el Caribe con esta gente que va a participar en esa época de oro? En la primera placa está el mapa del Caribe, que en realidad, perdón, nosotros lo llamamos mal, estas son las Antillas. Sí, El Caribe lo inventaron los norteamericanos. sí. Este es Bueno, el mar de las Antillas, o las Antillas mayores, las Antillas menores y demás. Es un ¿Qué mare pasaba? nostrum, Jorge, ¿eh? Sí, era un mare nostrum, pero tenía Está un cerrado, me problema. refiero, no es un mar tan. No, era un mar español. Claro. Además tenía un problema. A pesar de ser así de cerrado, no había suficiente personal español, digamos, para controlar todo. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucedía? Plantaciones no muy vigiladas, animales de crianza abandonados, animales salvajes que se podían capturar, dieron lugar a que muchos tipos que no tenían laburo empezaron a meterse en cualquiera de estas islas y empezar a aprovechar lo que encontraban para consumir y para comercializarlo. En particular, cuando cazaban chanchos salvajes, y no tan salvajes algunos, se requería para poder comercializarlo curar la carne, es decir, ahumarla. El ahumadero era como una especie de choza, donde los chanchos estaban colgados durante cierto tiempo, ahí se curaban, entonces la carne se podía trasladar durante bastante tiempo para comercializarla. Sí, no Esa era, choza, aclaremos, no era un tema de sabor, era un tema de no, preservación. claro, esa choza no se era una llamaba, delicatessen. No. claro, esa choza se llamaba bucán, Mm. y de ahí viene el nombre de bucaneros para todos los hombres que hacían estos robos. ¿Qué sucede? Estos robos, donde había mucha gente involucrada, empiezan a cobrar mayor interés precisamente cuando estalla la Guerra de Sucesión Española. Lindo despelote ese. El año que viene tenemos que darle bola. Hay que darle porque es hermoso. Donde Eh, ingleses y españoles están en guerra. eh. Entonces, ¿cuál es la idea de Inglaterra? Contratar a estos tipos que conocen la zona, la saben navegar, conocen todas las trampas, son bastante malhechores, y Esa palabra transformarlos. malhechores, son entrepreneur, viejo. Tipos Claro, que te iba están a decir, laburando. son, ¿De qué me hablas? son self-made. Terciarizaron, Pero, terciarizaron. no, pero pone como si fueran manteros los tipos, viejo. ¿Pero de qué me hablas? Bueno, Se siente, perdónenme, se siente afectado, se siente afectado en lo Pero personal. no, no, viejo, dejá de mi, jorobar. mi moral nacional y cristiana me impide Pero enfocarlo de no, esa los tipos están manera. ahí poblando un lugar donde que es un desastre y vos me lo comparás con un mantero acá, no sé, en Saavedra, qué sé yo, no sé. Bueno, dale. Se siente El caso es tocado. que estos bucaneros, de nombre genérico para todo lo que hacían, van a terminar transformándose en corsarios. Ese es ¿Por otro qué? término. Eso es Claro, otro mejor. ¿por qué? Porque cuando Inglaterra se establezca en Bahamas, va a haber un gobernador que se llama Goodess Rogers, que los va a empezar a contratar. ¿Para qué? Trabajen para la corona en contra de las posesiones y los buques españoles. Está bien, un blanqueo hace. Hace un blanqueo, Los exactamente. trabaja, en vez de trabajar en negro, trabajan en blanco, aportan, ¿está? Están Exactamente. en regla, dan factura. Un día tenemos, Sí. el año que viene, tenemos que hablar sobre las consecuencias del Tratado de Tordesillas. Me parece que sí, tenemos que ir bien para atrás para entender por qué
Tenían la pasó sangre en el ojo. En la placa siguiente vamos a ver uno de los bucaneros más famosos, que es el Capitán Morgan, Gran valor, viejo. el del Ron. Claro. Este hombre que va a realizar fabulosas campañas, como los que están viendo el mapa, sobre todo lo más famoso es el ataque a Panamá, que le lleva a desembarcar del lado del Caribe y cruzar el Istmo para atacar Claro. posesiones del lado del Pacífico. Un explorador, A digamos. un explorador virtualmente. Para los Y- que no están viendo, describí, Jorge, lo que sería las travesías que se mandaba el tipo, de punta a punta, una cosa de locos. Las travesías, acá él ya está ocupando Port Royal, en Jamaica. Porque Jamaica había sido ocupada por Inglaterra en 1655. Así que después se va a trasladar la base pirata a New Providence, en Bahamas, y cuando los piratas se independicen, digamos, van a ir a parar a la isla Tortuga. La isla Tortuga es una isla que está entre Cuba, al norte entre Cuba y Haití. Desde Port Royal, lo que hace Morgan es estas incursiones sobre Panamá, las incursiones sobre la isla de Cuba, el ataque a La Habana sobre todo, muy famoso, y la incursión a Maracaibo, donde no solamente ataca las posesiones españolas, sino que inutiliza una flota española, se la conocía con el nombre de la flota del Barlovento. Che, Jorge, estamos hablando de ciudades muy, ya fuera de broma, ¿no? Muy importantes Muy para la importante, época, ¿no? sí, sí. Por Con eso, fortificaciones, todo, ¿no? Guarda. sí, por eso hay una cosa que hay que entender. En la imagen de apertura yo puse 2 barcos cañoneándose, pero eso no es solo lo que hacen los piratas. Los piratas tienen mucha gestión en tierra también, Claro. hay mucha pelea en tierra, o combinada con el apoyo de la flota y ataques por tierra. Es decir, no era tan sencillo el tema, por decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que le valió a esto a Morgan? A Morgan le valió un gran prestigio en Inglaterra, y cuando está terminando esta guerra, Morgan continúa con su gestión y un gobernador, no recuerdo el nombre, gobernador de Jamaica, trata de encarcelarlo, porque lo acusa de haber cometido estas tropelías, pero sin autorización. Es probable. Bueno, sí, que es probable. Bueno, o haya tenido un entuerto con el tipo, ¿viste? Algún vuelto, andás a ver. Claro, lo hace detener y lo va a enviar encadenado a Inglaterra para que lo condenen. El único problema es que parece que los amigos de Morgan eran mejores que los del gobernador, Claro. así que no solo no terminó ni encadenado ni prisionero, sino que terminó siendo teniente de gobernador de Jamaica a nombre de su majestad. Y bueno, viejo, ¿Qué? un tipo que se le reconocen los méritos, viejo, una ascendencia social. Exactamente. Una cosita quisiera poner en contexto. Estamos hablando de la competencia por los mares y por el comercio y por el tráfico de metales preciosos, de dos, nosotros hemos hablado en otras ocasiones, por otras batallas, de dos imperios que en ese momento estaban, digamos, peleando en todos los espacios, en todos los espacios que pisaban, estaban como contendientes, y que acá tenían el incentivo de que se estaba sacando metales preciosos a lo pavote, no podían ni manejarlo. Entonces, este es el contexto en el cual Inglaterra empieza a terciarizar su actividad en la zona, como bien estabas diciendo vos, y estos personajes, hay mucho free rider, obviamente, y hay mucho free rider que le viene fenómeno a un imperio que está tratando de cascotear al español, que por cierto le llegaba la guita, no sé, a borbotones, o sea, Sí. era Ahora, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que planteó la una, ¿no es cierto?, que claro, que va en abono de lo que vos decís. Toda la guita esta española en minerales venía desde el Perú a Panamá, ¿no es cierto? Y de ahí se trasladaba ahí por tierra hasta sacarlo por mar otra vez hacia Europa, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué no usaban la vía
del estrecho de Magallanes? ¿Por el peligro? ¿Qué es lo que pasaba? Claro, es el peligro de la navegación. Y porque además hay una cosa, Panamá concentraba además la flota del Pacífico, lo que venía de Ah, ah, Filipinas. Claro. Entonces era más práctico Panamá que cualquier otro punto en América. está bien. Pero igual el cruce del estrecho o del canal en el sur del continente americano es un cruce peligroso, incluso para flotas grandes. No, Que igual le pueden hubieran tenido que sacar trasladar cosas. el oro, la plata, todo eso hasta el sur, no, pero ni sabían ni qué estaba y... Sí, era bastante peligroso. Ahora, de eso de la flota hay una cosa. Se dice que uno de los puntos de eclosión de la piratería en el Caribe, a mediados y fines del siglo XVII, fue el naufragio de un galeón español lleno de plata, que naufragó en la Florida. Y eso hizo que aparecieran piratas de abajo de la tierra Claro. para tratar de ir a encontrar ese naufragio. Sí, ¿y esa plata venía ya acuñada? ¿Venía en lingotes? ¿Cómo vendría? La verdad que no sé. Yo había Eh, leído de eso que sí acuñaban directamente en América, por una cuestión de En logística. Perú. Acuñaban moneda, de hecho por eso hay tanta moneda en los naufragios que se encuentran, que se fue sí. encontrando después. Es posible que la modernizaran para que sea más fácil el traslado. Claro, claro, sí, sí, por eso te digo, era tanto Mm. que acuñaban directamente en Sí. origen. Eh, de hecho, Y es sí, importante, perdón, y otra cosita que quería agregar, de que ustedes estaban comentando que no estamos hablando de las chozas de los ahumaderos de chancho. no, ya Cuando se no. empieza, Claro. claro, cuando empieza el tráfico loco en la época de oro, ya tenés ciudades complejas, Pirata. bellas, con mucha vida. Y eso, digamos, implica que cuando, porque, digamos, que los barcos que venían para acá, venían también con cosas, o sea, había un comercio, traían Claro. productos, de paso aparte les servía para no venir vacíos, pero, Mm. digamos, había un circuito súper interesante de ropa, de comida, de un montón de Claro. cosas que venía para Ca- acá, y después en un momento que tampoco eran tan, ¿cómo se llama? Tan usuales, no es que salían todos los días, tenían vuelo todos los días, sino que era cada tanto, juntaban y se mandaban todos de vuelta para España. Así es, así es. En la página siguiente, Perdón, te interrumpimos con esta placa en la que, para los que no están viendo el mapa, tenemos al señor Morgan, al bueno, famoso Morgan, y al circuito que había descrito Jorge previamente. Si querés paso, Sí, o ya estamos con eso. pasa en la siguiente porque perdón, pero como ahumador a Morgan no le alcanzaba para poner un barquito. no, no, pero a ver, lo de los ahumadores fue una de las cosas que hacían. Y al Está bien, principio, Y salió el nombre claro. de ahí, claro. pero Porque buena guita también, le debe haber salido a los pibes montar sí, la empresa, ¿eh? No, no, todo, hacían todo. mucho dinero. Después vamos a ver cómo lo repartían. En esta imagen yo la puse porque si no siempre cuando hablamos de piratas hablamos nada más que de ingleses. Y Eso sí, realmente solo había, para con ciertos miembros claro, este grupo. Está acá bien, está este bien. Oloné es un pirata francés. Y hay también, ojo, piratas españoles, y hay piratas Hay de holandeses, todo, hay de loco. todo, hay de todo. Y Oloné, esto es interesante porque tiene una campaña similar a la de Morgan, con la diferencia de que no se acerca a Jamaica más que para atacar, porque Jamaica es inglesa. Claro. Entonces, es uno de los primeros que va a ocupar Tortuga como Ah, isla de asentamiento. También va a atacar Maracaibo, va el Darién, es decir, va a atacar las costas de Panamá. Mesoamérica, Panamá, es decir, otro hombre con mucha ínfula, pero es interesante porque cuando uno lo compara con Morgan, ve que Morgan es muy bueno, pero lo que tenía de competencia también era muy bueno. No, O más sea, vale. hay que Claro. apuntarlo por ahí. Acá había libre Ahora, empresa en serio, viejo. sí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En la página siguiente, esto es muy simbólico, la guerra de la sucesión española le va a dar a todos estos hombres un trabajo a nombre de la corona, para todos, a los que querían. Y les va a ser muy redituable, les va a ser redituable para la guerra, porque va a atacar los recursos
españoles que se oponían a Inglaterra. Pero la guerra de sucesión española termina en 1714. Acá está la foto del mariscal de Villiers tomando el campo atrincherado de Denain, que es la última gran batalla de la guerra. ¿Y qué pasa? Y ya no lo necesitamos ni a los bucaneros, ni a los filibusteros, ni a los piratas, no necesitamos a nadie. Entonces se acaban todos los contratos. Hay algunos perdones genéricos que se le otorgan a los piratas, que no todos aceptan porque se quedan sin fuente de ingreso. Y Aceptan además, Mano de obra desocupada, no estamos eran hablando. pibes obedientes, no era que decías, bueno, y ahora es lo que pasa siempre cuando los estados o el poder trata de sumarse. Lo hemos hablado de distintos grupos de mercenarios, o sea, cuando los usás, Claro. después no es que le decís, bueno, botón de apagar, listo, como no. Sí, claro. No, Claro, no. vuelvo y soy empleado de la Municipalidad de La Matanza. No, no es tan Claro, fácil. No es tan exactamente. fácil. Bueno, sería casi la Isla Tortuga, ¿eh? Es casi, para Sí, algunos. Pero con sí, otras bien. playas, pero con otras playas. Exactamente. Ahora, ¿por qué además estos hombres no quieren ceder ese territorio comercial, digamos? En la placa siguiente, muy simplemente y muy esquemáticamente, muestra el comercio que estaba acá en juego, además de la movilización de oro y plata. Para tomar un punto, salimos desde las Antillas, llevamos materias primas, algodón, maíz, cacao, café, azúcar y demás. Lo llevamos a Europa. Europa toma algunos de esos materiales, sobre todo el algodón, produce telas y los lleva a África. De África también a la India. Y de África, estos comerciantes traen esclavos para que en el Caribe se produzcan estos bienes. Y claro. Esto es lo que se llamaba el comercio triangular, que duró hasta principios del siglo XX. Y claro, era una fortuna, porque si bien nosotros estamos hablando del Caribe, muchos de estos piratas, incluso Morgan algún incursión hizo, van hasta casi las costas de Europa y van a las costas de Madagascar, claro, de Zanzíbar. Claro. Zanzíbar es la tortuga del Océano Índico. Pero Así claro, que, porque Zanzíbar está en manos de los árabes, ¿no es cierto? Y de ahí se comercian esclavos. claro, así que era un negocio y además estos barcos no eran tan fuertes y no todos iban en flota. Así que daba lugar a montones de oportunidades. Ahora vamos a la parte un poco Porque, más técnica. perdón, Sí, un segundito. Para los que no están viendo, de lo que estamos mostrando acá es el comercio oficial, el posta, claro, claro. que era absolutamente tan sucio y despiadado como el otro, quizás peor, Sí. pero el oficial que era el famoso, como bien decía Jorge, el comercio triangular que incluía, digamos, los esclavos, los productos manufacturados y la materia prima. Esto, digamos, estos personajes también los que se dedicaban a esto eran unos personajes de guardar, ¿no? Digo, Pero más vale. Sí, los señores, bueno, ¿qué te parece? Y ni está hablar con los que trataban en la costa africana. No, no, claro, eso lo hacemos porque parece, viste, cuando se habla del comercio de esclavos, parece que, no sé, que salían con un medio mundo los Sí. esclavistas y agarraban, no, estamos hablando de una logística súper aceitada de los mismos sí, reinos africanos Tal cual. esclavizándose entre sí, ellos. exactamente, sí. Y los árabes, Y los metidos árabes. ahí. Esa es otra, Ya, dejen de abrir ventanita, eso es otra piratería que da interesante. para una saga. Y hay algo que no hay que olvidar acá. En este comercio están involucradas las dos compañías de Indias, Exacto. la oriental y la occidental, que tampoco eran nene de pecho. Así que Y No, esto no. también nos remite, perdón, vamos, cuando no odian a Guille me van a odiar a mí. Te voy a sacar la patente, Guille, de más odiar. Gracias. Todo esto también tiene que ver con, volvamos a la época, digamos, de crecimiento del Imperio Español, a la época de los Reyes Católicos, me pongo de pie, y a que el tratamiento como ciudadanos españoles de
los habitantes de América implicaba que no se los podía esclavizar, y eso también dio lugar a que a ciertos personajes que se los tiene en lo alto como los defensores de los originarios, se les ocurriera la idea, bueno, si no podemos esclavizar esto, vamos a buscar a otro. Traigamos africanos, Bueno, sí, Traigamos tal cual. africanos, Bueno. por eso, porque a veces, viste, se nombra a cierto señor que, Algún sacerdote, digamos. sí, exactamente, como si fuera un santo varón, y fue Sí. el ideólogo Tal de cual. el comercio de Sí, africanos. sí, el que se hizo sacerdote a los 50 años. Bueno, También, un día vamos a Nunca. nombrarlo, San Vamos a Bartolomé, nombrarlo. que Dios te Exactamente. tenga en la gloria Que lo tenga en alguna parte, y te por lo conserve. menos. Bueno, ahora Ahora, sí, pasamos. vamos a ver cómo eran estos hombres y con qué medios trabajaban, porque eso también es muy rico. En la página siguiente hay un barco pirata que, si uno lo ve, es muy pequeñito. claro. Tiene una sola cubierta, 4 cañones por banda, no tiene mucho. Este es un barco pirata típico del Caribe. ¿Por qué? Porque querían barcos pequeños y rápidos los piratas. Porque su fuerza estaba no en el fuego, sino en el asalto, sobre todo de buques mercantes. Esto no quita que también hayan llegado a tener buques de 40 cañones, también grandes. Pero la preferencia, digamos había como un doble juego de trabajos. Los buques más grandes que perseguían a los más grandes y defendían de los buques de guerra británicos o lo que fuere, y los buques más pequeños que son del asalto de los buques aislados. Así que ahí hay todo un muy buen trabajo de marinería para entender cómo funcionaban. En la placa siguiente, por ejemplo, Sí, voy y después te hago una pregunta sobre este. sí, el Royal Fortune de Bartolomé Roberts, que ahora vamos a hablar de él, tenía 40 cañones, que era un barco grande, pero Mucho. era el buque insignia de él. Después había otros buques que dependían de ellos, de él también. Aunque con el tiempo las flotas de piratas empezaron a decrecer, nunca van a llegar a más de 2 o 3 barcos. Sí, Karina, me quería decir. ¿Dónde, para ir a la logística? Porque, digamos, yo tengo la idea del perla negra, que se lo afana uno, se lo afana el otro, se lo afana uno, se lo afana el otro. Sí, Pero vamos a la logística. Si en ese momento querías ser pirata, solamente se robaban los barcos, se construían barcos de las características del que dijiste del anterior, o sea, 4 sí, cañones por banda, un barco veloz, sí, pequeño, de asalto. sí. Había un espacio de construcción en el mundo que fuera como franco para Eh, acceder a este tipo no, de... lo más probable es decir, barco pequeño como el que mostramos es el que usó Morgan para ir a Panamá. Usó 3 o 4 buques de esos. Esos buques sí probablemente se construyeran en alguna isla, ya sea financiado por los piratas o por algún comerciante o lo que fuere. Porque no Los eran tan buques, complejos, digo, porque tenías que tener un claro, lugar de construcción en las Antillas, que andás a ver, claro, miércoles. claro, es decir, y necesitas el astillero, es Tal decir, cual. es complejo, y la madera. Pero los buques un poco más grandes ya son capturados, son buques de captura. El buque de Morgan, que creo que se llamaba La venganza de la reina Ana, había sido un buque español. Claro, eran buques capturados y se volvían a usar. Y eso de la captura de los buques nos lleva a otro tema. Vos mencionabas recién, Karina, cómo me hago pirata. Claro. Bueno, hay varios caminos para eso. Uno, digamos, para ser pirata lo que se necesitaba básicamente era capacidad marinera. Eh, se- Claramente. claro, solían decir entre los piratas que cualquiera con un poco de experiencia podía tirar de un cabo o cargar un cañón. Mm. Y como por la zona todos prácticamente sabían, había un mercado de gente que podía incorporarse. Ahora, hay incorporaciones voluntarias. Encuentran un barco pirata o se acercan a un puerto pirata y los tipos se ofrecen a trabajar. Eso hay. Están después los que al capturar un buque, el pirata captor le ofrece a la tripulación y a quien quiera incorporarse a la suya como piratas. Es otra forma de reclutamiento.
Y después hay una forma un poco más extraña, que son algunos que tienen fortuna y que de puro aburrido se hacen piratas. Eso también lo hay, ¿eh? Que a uno le llama la atención, pero cada quien hace la felicidad de su vida Pero, como quiere. Por pero supuesto. además convengamos que en esa época, en todas esas ciudades puertos que había en esta zona de la Santilla, había un montón de tipos desocupados dedicados a estas Claro, cosas, ¿no? A ser claro. marineros y de esas cosas. Sí, no, claro, por Barcos eso, que habían varado, los habían fundido la armadora. Andás a claro, ver. entonces eran tipos que la experiencia la tenían. Así que conseguir personal no era tan difícil. No. Lo que después le va a resultar difícil es manejar las lealtades. ¿Por qué? Claro. Porque vos sos un pirata, contratas personal o lo traes de buques capturados y demás, pero vivís todos los días a riesgo de que cualquiera de la tripulación ponga a esos hombres en tu contra, te suban a un barco y te rajen. No, y además, Son mal te- llevados, son todos mal claro, Un llevados. poquito, pero un además te poquito. capturan y te ahorcan. No, después sí. Bueno, El precio de la ese piratería es es un la muerte. detalle, Guille, cuando Sí, viene bueno, con el paquete, viene con el sí. combo. No hay vuelta que darle. Ahora, también hay que ver cómo se llevaban estos hombres y cómo era la vida de estos hombres. Bartholomew Rogers es un tipo muy importante porque, si yo mal no recuerdo, él era uno de esos tipos que se hizo pirata porque estaba aburrido. Y Tenía sí, una pintó, viejo. fortuna, sí, le pintó, tenía una fortuna, era hacendado, pero la vida no le Pero no satisfacía. era feliz. Es Hizo como pasa pirata, así. exactamente. Ah, No era feliz. Este, entonces, se hace pirata, es un pirata muy eficaz, tiene La como 200 navegación en el capturas. mar, la navegación en el mar del Caribe, en estos mares, es compleja, es sencilla, están los, no sé, los mira, a mí me parece que huracanes. debe ser más compleja que el Mediterráneo, porque en el Mm. Caribe, el Mediterráneo, por lo que tengo entendido, tiende a ser menos profundo. El Caribe suele ser más profundo, hay tormentas de todo tipo, Claro. y hay mucha isla, hay muchos canales para poder salir, entrar. Es complicado, te necesitas tipos Y que te conozcan. habría cartografía suficiente. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, a esta altura sí. Una publicidad que en algún momento la hablaremos porque cuadrará. La cartografía militar empieza en fuerza como la cartografía civil pública a mediados de 1550, por ahí. Sí. Así Mira, que ya Estaba hay un muy desarrollo transitado todo importante. esto, che. Sí, claro. sí, sí. Sí. Entonces, pero Roberts hace otra cosa también que es muy importante. Él escribe una serie de pautas y de normas para ser pirata. Ah, Que la mira. verdad que es muy interesante porque, por ejemplo, igual va a ser una aclaración después. Todos los piratas tienen derecho a opinar, toda la tripulación tienen derecho a opinar sobre los temas importantes que van a enfrentar. Parece ¿cómo se llama? Un grupo griego de soldados soplitas, que todos No te opinan. digo que eran los populistas de la época. Sí, Claro, sí, sí. todos Un tenían derecho a ágora, opinar. che. Claro, todos tenían derecho a opinar en las cosas importantes, tenían derecho al uso de lo capturado, con alguna Epa. limitación, pero tenían derecho al uso. Y solamente se les restringía el derecho a opinar cuando había un tema de emergencia. Una En batalla. combate, obviamente, no, así que Claro. tenían eso. Eh, por ejemplo, también, bueno, tenían la obligación de mantener las armas, las luces se apagaban a las 8 de la noche, y la norma de las luces tenía una particularidad, decía que si alguno quería seguir tomando ron, tenía que hacerlo en la cubierta descubierta, sin luz. Bueno, Había una norma para eso. Eh, También les prohibían llevar mujeres o niños a bordo. Mm. pero iban, Eh, chicas. no, pero no que fueran propiedad de alguno de ellos. Ah, listo. Estaba en otra relación, iba. La esposa de no. Eh, la esposa de no. Les prohibían jugar a las cartas o a los dados por plata. Che, Sí, a eso entrar en el era monasterio, disciplina, loco, no viejo. se podía. Claro, era mantener la disciplina. Y después es interesante el reparto del botín, porque uno siempre tiene la imagen de que viene el capitán y se lleva 14 cofres y a los demás le tiran 3 monedas. En realidad no era así. Lo dice Roberts y después lo dicen otros capitanes y otros estudios. De cada parte de cada botín, el capitán se lleva 2 partes. Los oficiales
e incluso creo que el cirujano, se llevan una parte y media. Y el resto de la tripulación se lleva una parte. Es decir, que no había tanta diferencia entre lo que llevaban unos y otros. Es bastante democrático la distribución de la riqueza. Está bien, pero como Bastante. segmentos, ¿no es cierto? Como segmento social. Y bueno, sí, ¿qué Claro, te pasa, claro, no, demagogo? no, 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 bueno, está bien, me parece bien. Sí, sí, bueno, sí. Escúchame, nosotros que, era mucho más democrático de que lo que estaba pasando en el continente. Más claro, vale, más que, vale. que un partido que hace 80 años está hablando del reparto de la riqueza que nunca hace, pero bueno, Pero hay bastantes este, piratas tampoco. Ojo con Oh, también, la sí, analogía. ahí hay de exactamente. todo. Después tenían otra cosa. Para los que están viendo la imagen, acá hay dos imágenes, una en color donde están todos los marinos sentados en una playa. Esa Espera, porque es, no sé cuál, en qué. ah, perdón, me perdí, en la siguiente, en la 9. Acá estamos. Ahí está. En la foto a color donde están todos sentados, están repartiendo la paga, están repartiendo el botín. ¿Mm? Así que el reparto es público también. No es que en secreto le dan a unos y a otros. Es muy interesante eso. Y de eso de que es público y de que esto que parece tan ordenadito y demás, alguien le preguntó a Robert sobre la vida de piratas y Robert le dijo, sí, eso de que es una vida de libertad y aventuras y todo, bueno, la verdad que no, dice. Es una vida divertida, pero muy corta. Claro. Porque en realidad los piratas duraban 2 o 3 años y terminaban en la horca. Se los agarraban ahí nomás. Y después tenían otra cosa, que lo muestra la imagen que está en blanco y negro acá. Acá la imagen muestra a un hombre con el torso desnudo corriendo alrededor de la base de un mástil y asusado por los piratas. Eso se llamaba la sudada. Era un castigo a los capturados. ¿Pero por qué? Porque acá hay una cosa que hay que tener en cuenta. Por un lado, los piratas lo hacen esto por avidez, dinero, fortuna, por supuesto. Pero todos estos hombres que habían sido marinos, y la marina de la época era una marina dura, Durísima. la militar y la mercante, Sin perspectiva de género. sin perspectiva de género exactamente, pero también peleaban por venganza, querían vengarse de lo que habían sufrido. Entonces, uno de los castigos a los capitanes, oficiales de los barcos capturados era esto. Los hacían correr y sudar hasta que se caían muertos, mientras ellos se divertían. Y esto tiene un correlato para saber que era así, porque en una de las capturas de un buque, hay un capitán que se resiste mucho, entonces cuando lo capturan, lo van a ejecutar. Yo no me acuerdo quién es el pirata que lo captura, pero no importa. Cuando va a ordenar ejecutar, sus propios piratas vienen y le dicen que no lo ejecute. ¿Por qué? Porque la tripulación capturada les cuenta que este capitán era muy bueno con ellos, que los trataba muy bien. Entonces, en reconocimiento le perdonan la vida al tipo. Es decir, tienen unas normas muy particulares, que son esas normas de profesiones cerradas, Claro. a las que pocos acceden, pero que son normas muy respetadas. Y en eso de la venganza está la pata social. Vos creo que, Karina, dijiste al principio, ¿por qué gustan tanto los piratas? Porque son contestatarios al orden establecido. Tal cual, salen de las clases. Claro, son los vengadores. Es Robin Hood, Sí, tal cual. es eso. Y eso a la gente le fascina. Nos gusta a nosotros cuando vemos una película a John Wick matando a todos los malos. Nos gusta. Está Sí, en la especie humana, está de en la especie, hecho, es así. te pasa, vuelvo a la saga de los Piratas del Caribe. Te enamorás de los Claro, personajes que son los malos. terrible. Que son los Claro, malos. claro. Así que fíjense cómo se construye la vida de estos hombres, la verdad que tan particular y tan espectacular, aunque como dice Bartholomew, tan corta. ¿Mm? Bueno, Por supuesto, eso también tiene lo romántico, ¿no? Ojo. claro, claro, sí. Además tenías que vivirla a full porque si no, era un Son desperdicio. personajes que en la construcción narrativa no conocen la decadencia. Esto también te pasa Claro, con esto que estás nombrando de John Wick, o te pasa con Robin Hood, o te pasa con todos.
todo antihéroe, todo son figuras que no conocen la vejez, la decadencia, nada, solamente Exactamente. es un momentismo muy arriba y entonces nada, permanecen Apa- impolutos. Así es. Y ahora vamos a ver algunos de los que estuvieron haciendo cosas. Dale, Hay miles. Vamos a la paso. página siguiente, sí. Sí, sí. Hay miles y contaremos algunas cosas. Bueno, este es el famoso Bartholomew Roberts, Black Bart, como lo llamaban, Ujú. uno de los capitanes más importantes, grandes capturas, estas normas que después se generalizaron en muchos, para otras tripulaciones piratas, hombre de muchísimo prestigio y que va a morir en la horca, por supuesto. Otro muy famoso es el Capitán Kidd, otro pirata feroz que también no solo tiene muchas capturas, sino que tiene una vida fantástica, porque abajo del retrato de él, que esté viendo la imagen, verá una reunión en la cubierta de un barco, con una mesa muy bien servida, los Con hombres alfombra en vestidos la de lujo, cubierta. Algún alfombra, perrito. exactamente, muy de la época, lo del perro. Esto es una Podría visita, ser Versalles con agua. Sí. claro, esto es una visita del Capitán Kidd a Nueva York para vender los productos pirateados. Exacto. Porque esa es la Eso otra es. cosa que me parece que no nombramos. Eh, no lo que tiene que ver con el oro, pero lo que, digamos, lo que venía de vuelta, porque, insisto, Mm. o sea, el barco no va a venir vacío y además ya había poblaciones complejas, sofisticadas y demás, lo que venía también era muy valioso. Y eso Sí, por se lo supuesto. compraban los mismos, o sea, pasando por fuera de más barato, obviamente, porque pasaban por fuera de los impuestos del Estado, qué sé yo, se compraban Claro. los mismos que en otro momento hubieran consumido el mismo tipo de producto. Pero en toda la Sí, Florida también recalaban los piratas vendiendo sus cosas. Era Obvio, el pero negocio. recontra, claro. así que este hombre tiene un problema, hay un momento que hay un perdón para todos los piratas menos para él. ¿Con quién se había metido, pobre hombre? Fue víctima de la lucha entre los Tories y los Whites Ah, en Inglaterra, siempre los tenderos. y además porque hay una leyenda muy grande sobre él, que es la leyenda del tesoro escondido. Se cuenta que él guardó un tesoro muy grande y del que nadie le pudo hacer hablar ni sacar ningún dato. Uy, como ¿cómo se llama? Un empleado de banco en el sur de Argentina. Exactamente, exactamente. Otro tesoro famoso escondido, ¿no? Que ojalá lo encontremos. Así que este es otro famoso, la verdad que es más famoso que nada por el tesoro oculto. A pesar de que tuvo una vida magnífica, pero el tesoro es lo que marcó su leyenda. En la página siguiente está Stevie Bonnet, el pirata caballero. Este también era millonario y se aburrió y decidió hacerse pirata. Por eso lo llamaban el caballero pirata. Eh, por supuesto tenía mejores modos que cualquiera de los otros. También fue un pirata bastante efectivo y también terminó colgado, como todos los piratas, inevitablemente. Y aquí tenemos a uno de los más famosos de todos al lado, que es el famoso Barba Negra, Mm. Edward Teach. Bueno, que se Sanguinario cuenta que como el poco, personaje de Jack Sparrow está sale de acá. inspirado, sí. Aparte porque, bueno, no sé si la vas a contar, pero hacía como medio locuras, o sea, se prendía de fuego, no sé. Sí, Contá, él contá. lleva, él lleva, en la primera imagen se ve tenuemente, en las puntas del sombrero, mechas de cañón encendidas. Un loco de mierda, perdón, que Sí. rompa la. No, un loco total, total, feroz, intratable, como pirata muy efectivo, por supuesto, pero un tipo muy peligroso incluso para su propia tripulación. ¿Cómo hacía Eh, lo de las mechas esas? Yo lo había escuchado, pero realmente no entiendo cómo. ¿No se le en prendía fuego a la realidad, cabeza? la mecha es como un trozo de lana o de En combate soga. lo de haber tenido y nada más. No va a Claro, estar no, permanentemente sí, con eso. Sí, lo bueno, sabe en Guille, pero. combate. Porque hay una cosa que se me pasó, pero que hay que ver cómo es el combate de estos hombres.
no con los barcos de guerra, obviamente, pero con los barcos mercantes. Estos hombres se iban acercando, trataban de dañarle el velamen por el fuego, y les disparaban con mosquetes, pero antes del asalto, el barco pirata, que tenía una especie de banda de música, los piratas bailaban y cantaban sobre la cubierta antes del asalto para aterrorizar a los mercantes. Así Hay algo ahí de mostrar como cierta Salvajismo. Sí, salvajismo, Guille, y paz, que estás canchero, que te sobra. Sí, sí. sí, Un enemigo que está tranquilo en medio del despelote es un mal signo para uno. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? claro. Así que tienen estas cosas. Me imagino a Barba Negra bailando más que ninguno y gritando de la tripulación. Pero, Él muere perdón en que el vuelva a combate. la practicidad de la mecha del Sí. marulo. ¿Qué corno hacía? No entiendo cómo lo hacía. Es como, la mecha es como si fuese una soga Sí, que está embebida en alguna grasa o alcohol, y más grasa que alcohol, y pólvora. sí. Pero no se Y quema rápido. claro, se consume de a poco, como si fuera una espiral para los mosquitos. Exacto. Se consume así. Entonces él ataba 2 sogas de estas colgadas y las llevaba prendidas. Por Sobre todo eso, en el Caribe evitaría los mosquitos con el humo, ¿no? También lo entiendo que ayudaría. sí. Y eso andando hasta que te llega al gorro, digamos, al final. Claro, lo tenés que detener antes. Qué loco. Igual Yo creo Bruto que es más ni que se nada daría cuenta. un signo para destacar entre la chusma que maneja, una cosa por el estilo. Sí, No, sí, y para además demostrar. pensá que la cosa mística, o sea, el susto, Claro, que te pienses que es un demonio o algo de estas sí, características, es tal muy cual. propio. Bueno, perdón que ya que estamos ahora y tenemos una imagen para los que no están mirando, que está el típico asalto El al barco. abordaje. Eso. ¿Qué era? ¿Le tiraban con los cañones, se subían? O sea, eso como cualquier abordaje de cualquier batalla naval de la Sí, época. eso es bastante cierto que en cualquier película de pirata, que tiran los ganchos y se acercan, eso funcionaba de esa manera. Está bien. No, O sea, no había no es otra que tenían manera. una técnica distinta salvo No, la no, danza. Y trataban de no destruir el buque. no, claro. Porque estaba, es decir, el buque podía ser valioso y sobre todo la carga. Así Claro. que había Claro. que tener cuidado. Ah, más cuidadoso entonces que otra Y para batalla el naval. final yo dejé a 2 mujeres piratas. Bueno, ¿Paso, Jorge? sí, sí, por favor, ahí a la 12. Aquí lo que tenemos es a las 2 de las mujeres piratas más famosas de todas, que son Anne Bonny y Mary Read, que han tenido vidas espectaculares, ciertamente espectaculares, y que se cruzaron además. Anne Bonny era la hija natural de un hombre de dinero en Inglaterra, que tenía además un hermano, que era hijo del mismo hombre, y que cuando este hombre muere, la madre y estos 2 chicos quedan en la miseria. Entonces la madre le pide por favor a la viuda si puede pasarle un dinero, sobre todo para mantener al varón, que es el que eventualmente después mantendría a la familia. Bueno, la viuda esta accede, pero el pibe se muere, así que perdíamos la pensión. La madre de Anne no tuvo mejor idea que perdón, de vestirla de varón Claro. para seguir cobrando. Realmente ese era el truco. Bueno, siguió durante algunos años hasta que la viuda también muere, se acaban los recursos, se muere la madre de Anne. Así que Anne, que ya estaba medio acostumbrada a vestirse de varón, busca algún laburo que hacer y se le ocurre meterse en la Marina Británica. El problema es que estuvo unos años trabajando, le costaba un poco mantener la Sí, personalidad de sí. varón. Sí, y además el problema es que en la época en que ella se enrola no hay mucha guerra, entonces tampoco cobra mucho. Así que abandona la Marina y decide buscar otro trabajo. No hay Bueno, no encuentra, presas. claro, no hay presa. Entonces, Claro. pero claro, acá tiene la Guerra Civil Española y entra en el ejército. Así que es soldado de su majestad ahora, también Mira, como varón. Bueno,
pelea varias batallas y se hace muy amiga de su, suponemos que sería el sargento, el jefe del pelotón. Se hacen muy, muy, muy amigos, hasta que al final ella le cuenta que es una mujer. Claro. Y este buen hombre se enamora de ella y le propone matrimonio. Lo cuentan en el regimiento y en el regimiento le hacen una fiesta de matrimonio. No se hace ningún problema de que haya sido una mujer vestida de varón. Mirá qué La, inclusivos. claro, la tienen que echar del ejército, por supuesto, pero Bueno, detalle. entonces le dan incluso como un premio en dinero y demás. Entonces esta mujer con su marido en Flandes pone una taberna. Que claro, Típico negocio de los retirados británicos. claro, pero claro, como estaban en guerra y los ingleses estaban paseando por Flandes completamente, la taberna era un éxito. Hasta que termina la guerra de la sucesión. Se acabaron los clientes. Van a la quiebra, el marido muere y esta otra vez no sabe qué hacer. Entonces no tiene mejor idea que volver a la marina, pero volver a enrolarse en el Caribe, porque entiende que ahí hay más negocio. Bueno, sube un barco, el barco es capturado por un pirata que está aquí en blanco y negro y que se llama Calico Jack, que es John Rackman. Lo llamaban cálico porque cálico es una especie de tela de algodón medio brillosa y él tenía una casaca roja cuando combatía de esa tela y le llamaba a todo el mundo la atención. Bueno, Cálico captura el barco, a ella la ve como un hombre, le ofrece, por supuesto, Laburo. trabajar para ellos. Pero en paralelo, Mary Read es la hija de un hacendado, un hombre de mucho dinero. En realidad era la hija natural y acá hubo un problema. El tipo empieza como abogado y como no podía contar que tenía una hija, pero la tenía que cuidar, también la vistió de varón y contó que era un sobrino al que lo estaba entrenando como abogado. Hasta que salta la goma en Inglaterra, descubre todo, los clientes lo abandonan, el tipo tiene que salir con lo poco que tiene y comprar alguna propiedad en Estados Unidos y volverse un hacendado. Mary a los 12 años le maneja la hacienda, dicen que era terriblemente brava, pero tiene un choque con el padre porque el padre la quiere casar y ella no quiere. Entonces abandona a la familia, el padre la deshereda y embarca en un buque con destino ignoto y ese buque también cae en manos de Calico Jack, por el tema que acá Mary está vestida de mujer. Así que Calico se enamora de Mary y es su segunda de a bordo virtualmente. También pelea como una pirata. Así que tenemos un buque manejado por un matrimonio, donde además ahora llegó un jovencito, un muchacho, que es una mujer. Bueno, Eran de pelote ese barco. Este muchacho se hace muy amigo de Mary. Obviamente, por un tema de género inconsciente, sin reconocerlo. Se lleva muy bien, pero claro, Cálico ve que su mujer está de componendas permanente con un marino. Claro. Así que se empieza a poner celoso. Bueno, tal es el escándalo que Mary lo agarra a Cálico y le dice, no, para un minuto, este no es un tipo, es una mina. Entonces, Cálico la incorpora a la tripulación vestida ya de mujer. Ah, Estas bien. las hace dos de las piratas más famosas del Caribe. Bueno, pasa poco más de un año y ahí los ingleses lo llegan a acercar y hay un buque de la Armada que va a saltar el buque pirata y hay un tema. Cálico y la tripulación masculina se mete abajo de la cubierta, se esconde. Y estas dos se quedan afuera para defender el buque. Mirá. Así que cuando empiezan a acercarse los ingleses, bajan a llamarlos y Mary les grita que suban a cubierta. Y estos no se quieren mover. Se dice que hasta les disparó. No sabemos si mató a alguno, pero les disparó para que se movieran y no se movieron. El caso es que la pelea queda entre ellas dos y todos los marinos británicos que suben a bordo. Capturan al buque, los capturan a todos. Y en la página siguiente está la publicación del juicio. Está
hay un juicio sobre el capitán Rackman y toda la tripulación, y después un juicio posterior sobre ellas dos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad que quiero Bueno, contar, Jorge? Cuando Jorge habla de la publicación, para los que no están viendo, es el flyer, la Un proclama. bando. claro, un Claro. bando. En el cual cuenta exactamente y tiene su bordecito con firulete, está diseñada una cosa fenomenal. Y nada, Es fantástico, es fantástico. es buenísima, es buenísima. Bueno, a todos los piratas masculinos, empecemos con ellos, los condenan a la horca, obviamente. Y el capitán Rackman pide, antes de ser ejecutado, si la puede ver a Mary, que era el amor de su vida, digamos. Y acá yo creo que esto está un poco novelado, porque es una frase famosa por otra. Dicen que Mary, en vez de ir a verlo, le hizo decir que si no tuvo el coraje de defender el barco cuando lo tenía que defender, a ella ya no la necesitaba. Así que lo dejó colgando de la horca, virtualmente. Parece la mamá de Granada, que no me acuerdo ahora el nombre. Claro, por eso yo creo que la frase está un poco novelada desde ahí, de Granada, pero qué sé yo, puede ser cierta también. Bueno, las condenan a ellas dos a la horca, pero, cuando va a ejecutarse la sentencia, las dos denuncian estar embarazadas. Bueno, Los médicos lo prueban, están las dos embarazadas, el tribunal dice que los niños son inocentes, así que no tienen por qué ejecutarlos, matarlos, así que van a esperar a que tengan familia. ¿Qué va a suceder? Mary, que es la que viene de la casa más pobre, va a ser colgada en la horca. Ahora, Anne, que tenía un padre con dinero y con posición, desaparece antes de la horca. O por lo menos no hay ningún registro que haya sido ahorcada. Hay una historia, leyenda tal vez, que dice que el padre compró su libertad. un rescate ahí. Una especie de rescate. Es probable, bueno, él era abogado antes de ser hacendado, así que es probable que esto haya sucedido, pero no quita que estas dos han sido no solo muy famosas como piratas, sino que tienen una historia cruzada fantástica. Increíble, increíble. Increíble. Y la última imagen es de un hombre colgado, pero colgado en una especie de armazón de metal que le tiene atrapada en como rejas la cabeza y el cuerpo, ¿no? Con bandas de metal. Este es el castigo final del Capitán Kidd. Así lo colgaron a Kidd para que muriera. ¿Para qué? ¿Para que quedara entero? Para ¿Derecho? preservar el cuerpo, debe ser, más o menos, Sí, que no, la y integridad. además para exponerlos. Claro, Porque estos piratas se los ejecuta públicamente y los cuerpos quedan expuestos más vale. para Cosa que prever también la se ve piratería. en las películas, hay unos cuantos Sí, colgados claro. para que se vea Bueno, el Y en la castigo. ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX. también, práctica que también los piratas hacían, porque en las reglas de Bartolomeo hay una regla que dice que si alguien roba o traiciona, el castigo primario es el abandono. Eso que uno ve en las películas que lo suben al tipo a un barco con una botella de agua, bueno, esa era una de las formas de castigo pirata. Y si no, por supuesto, el ahorcamiento. Bueno, está en las películas mucho eso, de dejarlo una especie de, no sé, de condena a la soledad y a que se muera como pueda. Te quería consultar una cosa, qué lástima que mira, que no tenemos a Marcelo acá, quizás la semana que viene le podemos preguntar. ¿Qué era el tipo de barco de los filibusteros? No sé Son si- barcos muy. En realidad, bucanero, filibustero, pirata, terminan usándose de manera indistinta, solamente cambian por las épocas. Los primeros, los filibusteros y los bucaneros, son los que más usan barcos más pequeños. Los piratas de la última época ya tienen barcos pequeños y barcos más grandes. Empieza a Claro, funcionar de esa manera. porque quizás, perdón. Sí. No, sí. Que lo Dime. que, insisto, de oreja, no tengo idea, pero lo que había escuchado es que tenía que ver con que pudieran pasar por esos barcos más, no sé si eran más angostos, que Sí. pudieran pasar por algunos puertos y esconder más mercadería
disimulada, digamos, más abajo, una cosa así, pero que venía de ahí. Lo cual habla de una logística, de un mundo Sí, alrededor de este comercio, ¿no? De que no era cualquier cosa. claro, pensemos esto. Centrémonos en Tortuga, que es el centro pirata más famoso. Es una ciudad totalmente funcional. Claro, Hay familias, hay bares, hay negocios, Hay servicios digamos, para los buques. claro, hay de todo ahí. Es decir, vos tenés negocio para comprar fruta y seda y tenés el negocio que vende velas y al lado el que vende pólvora. Es decir, es una ciudad en forma. ¿Eh? Es decir, digamos, le voy a decir como lo dirían los americanos, que siempre lo dicen como para horrorizar. Y por supuesto había muchas prostitutas. Como si fuera una cosa extraña entre estos tipos que claro, y como si aparecieron no nunca. existieran en otros lugares. Claro, eso lo dicen siempre los En las norteamericanos, colonias ¿viste? españolas no había. No, Claro. claro, va No, de retro. Claro, no. es decir, lo que tiene es que 20 años más o menos después del fin de la guerra de la Sucesión Española, toda esta ebullición bajó. Empezó a cambiar, es decir, los piratas se hacen un poco más complejos, hay más relación para el contrato de corsarios, porque después la guerra con España recrudece, es decir, hay como las tantas que tuvieron, entonces se empieza a cambiar el aspecto. Y También además con, también los países de la zona se empiezan a ser un poquito más poderosos como para claro, Sí, claro, atender los encuentran el temas. yeite para combatirlos, obviamente. claro, y además porque estás ahí nomás de la Revolución Francesa, Mm. que Exacto. va a dar vuelta todo el modelo político y la relación de funcionalidad de todos. Así que, y ahí va a haber más corsarios que piratas, muchísimo más. Que el Así corsario que, viene a ser el pirata oficial, el pirata con licencia. claro, Venían de ahí los pibes. el pirata con la BTV. Claro, tal Claro. cual, tal cual. Muy bueno. Exactamente. El año que viene Eh, vamos a seguir con la lista esa que venimos haciendo de largo camino hacia la Revolución Francesa y ahí vamos a sí, cruzar un poco con estas esta gente. historias. Bueno, no Así sé si que, nos quedó algo, muchachos. es decir, lo cierto, lo único que yo diría es decir, nombramos a 4 o 5 piratas, pero Claro. hay miles. Para el que quiera consultar, hasta en Wikipedia hay un artículo que se llama Lista de Piratas. Mira, Están Pero todos, es además, ¿sabes qué? fascinante. Bueno, es muy interesante eso. pero además también la piratería acá en esta zona del Caribe significó también, viste, una cuestionar la eficacia de los gobiernos de la zona, viste. Claro. Porque vos qué garantía podías dar de los servicios de comunicaciones que vos tenías con la metrópoli cuando todos estos pibes podían aparecer. Era una cuestión severa a la institucionalidad de la época, señores. Sí, Bueno, pero también, sí. por eso, o sea, si bien dijimos piratería hubo siempre, o sea, hay comercio, donde hay robo y donde hay un poder para asaltar, tenés piratería, no, en cualquier lugar, la saladita, de todos los siglos, en todos los lugares. Esto también, Guille, es la conformación de Claro. nuevos poderes alrededor de Claro. personajes que tampoco se controlaban, o sea, los españoles no podían controlar lo que había en el despelote fenomenal que era el Caribe en esos siglos, pensá, digamos, lo que Más sería, vale. más que tenés el comercio de lo que era la miel de ese momento, que eran los metales preciosos, que se canalizaban por ahí. O sea, la verdad es que es lo que decimos siempre, son distintos elementos que se dan en distintos momentos de la historia, sí, pero que en un momento confluyen todos juntos y te generan este caldo de cultivo de lo que acabamos de contar, personajes fantásticos, historias increíbles, un descontrol fenomenal y un momento bisagra entre distintas épocas, distintas formas de comercio, lo que se genera alrededor de el comercio tripartito de esclavos y de materias primas, o sea, son unos siglos bien alucinantes en ese lugar tan fantástico. No sé si nos quedó algo, muchachos, de esto. No, creo que no. Creo que Bueno, no. No, ahí rescato una cosita, no rescato, pero vale como... Ustedes saben que la bandera pirata es hoy utilizada desde hace décadas, décadas y décadas por
el arma submarina británica. ¿Sabían eso? Ah, yo alguna vez Me vi un estás tirando submarino tiros en con los eso, pies, sí. Guille. No, es cierto, de verdad. Bueno, Los tipos la usan, los submarinos, cuando entran a puerto después de una campaña, enarbolan junto con la bandera británica la bandera pirata debajo. Mirá. Y bueno, pintan en la bandera, hay determinados tipos de señales que indican, te dan un atisbo de qué operación hicieron, porque las operaciones son secretas. Entonces, por ejemplo, bueno, si en la bandera, donde tiene la cruz de los huesos y la calavera, en un ángulo hay un puñal pintado, que en realidad el mm, puñal es un puñal tipo asiático, curvo, eso quiere sí. decir que desembarcaron comandos. Si Ah, tiene está. uno o dos torpedos, quiere decir que lanzaron uno o dos ataques, y así sucesivamente. Mirá, Claro, buenísimo. eso está bárbaro porque quiere decir que los ingleses se autoperciben piratas. Pero sí, Viste que te dije, se estaba Claro. tirando tiros en los pies. Ay, bueno, Señores, nos queda un episodio la semana que viene para el ciclo 2022 de historias bélicas. Les comentamos, igual la semana que viene lo comentamos mejor, porque, no porque seamos misteriosos, sino porque lo tenemos que terminar de diseñar, pero que venimos con muchas novedades y con propuestas para el año que viene que ojalá les interesen, con las historias que contamos siempre y con cosas también más divertidas. Y la semana que viene vamos a tener a nuestros invitados especiales que siempre nos acompañan a lo largo del año, a Juan Ostrowski y a Marcelo Marienhoff. ¿Y qué vamos a contar, Guille? grandes batallas del movimiento nacional y popular. Bueno, dale, portate bien. No, vamos a tocar, mencionar 10, así como el año pasado hicimos 10 generales de la historia, vamos a mencionar 10 batallas, que no vamos a conformar a todos, pero vamos a mencionar 10 batallas que nosotros consideramos que son top y que vamos a cada una a dar una pequeña, un pequeño detalle para tener así idea es. de por qué. Exactamente. Bueno, estimados, los saludo por esta noche, les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Un Chau. abrazo a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.